Coleccionismo histórico Manuel Dorrego es un instituto creado por decreto por la Presidencia de la Nación con el propósito de revisar la historia argentina y recuperar aquellas figuras nacionales, populares, que muchas veces en la historia oficial de la academia son dejadas de lado. Vicepresidente de dicho instituto y además hijo de Jorge Abelardo Ramos, escritor de, entre otras obras, Historia de la Nación Latinoamericana, una obra que hoy está de moda y en boca de muchos presidentes de América Latina, entre otros Chávez. Así que bueno, un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Realmente estoy muy contento de visitar la provincia, de acompañarlos en esta jornada y especialmente también conmovido por quien es el anfitrión, que es la Agrupación Universitaria Nacional, que tiene una historia particular. Aquí me contaban los compañeros que un día le pusieron qué nombre ponerle a la agrupación y bueno, el intelectual conocido argentino y latinoamericano Mauro Aguirre le había comentado de que había visto una corona de una sola agrupación universitaria, que era la Agrupación Universitaria Nacional. Y eso los muchachos dijeron, bueno, si le hizo el aguante a Jaureche, bueno, ahí no justo. Pero yo les quería contar algo más sobre AUNO, lo que significó AUNO. Hubo pocas veces, casi diría que a lo largo del siglo XX, ayer nomás, en donde coincidieron las luchas de los trabajadores con las de los estudiantes. Creo que fue en la reforma del 18 y en 1969, en el Cordobazo, donde obreros y estudiantes salieron juntos a las calles. O sea, normalmente a lo largo de nuestra historia, producto de la gran colonización cultural, los trabajadores y los estudiantes marcharon siempre en veredas distintas. Incluso la Federación Universitaria Argentina, la FUA, participó en los golpes del 55, contra los golpes militares, apoyó el golpe contra Irigoyen, el golpe contra Perón. O sea, hubo una tradición, vamos a llamarle antiperonista, antipopular, en general del movimiento estudiantil argentino, salvo en el Cordobazo, que fue una epopeya, porque fue una gran movilización en Córdoba que se expandió en todo el país y generó finalmente esa unidad obrero estudiantil, el retorno de la democracia en los años 70, el retorno del general Perón. ¿Y en qué se formó esa agrupación universitaria nacional? Esa agrupación universitaria nacional que salió a la calle y condujo esas luchas populares en Córdoba, se formó se inspiraron esos jóvenes estudiantes, se inspiraron en el pensamiento político de Manuel Ugarte, que era un socialista del principio del siglo, del 1900, que era un latinoamericanista, que hizo una gran aventura intelectual planteando la necesidad de la patria grande. Su gran obra fue Patria Grande, ¿no? El destino de un continente, varios libros que tuvieron gran éxito en toda América Latina, en España y en Francia, pero nunca fueron editados en la Argentina. El sistema cultural evitó que los libros de Ugarte fueran editados. Y en esa memoria de un socialismo, él integraba al Partido Socialista, que después rompe con el socialismo porque él interpreta que el Partido Socialista en aquel momento planteaba el internacionalismo que se daba de choques con el latinoamericanismo, ¿no? Digamos, plantear el internacionalismo en abstracto nos llevaba a no plantear, hacer la diferencia entre países imperialistas y países opresores, países coloniales o países imperialistas. Ahí Ugarte hace ese clic. Esa tradición socialista nacional la toma Abelardo Ramos, gracias por el recuerdo de mi padre, Jorge Abelardo Ramos, y todo un conjunto de pensadores de la izquierda nacional, que dan una batalla junto a Jaureche, Carolina Ortiz, Chávez, el argentino, y una serie de intelectuales, Strindberg, Blas Alberti, una gran batalla intelectual en los años 60 contra el colonialismo cultural, contra esa hegemonía liberal, y se
crea de alguna manera el revisionismo histórico, porque la historia que nos venían planteando era otra. Era la historia de los que habían ganado, aliados de los ingleses, en las distintas guerras civiles argentinas. Y ahí se crea el revisionismo histórico con Jauretche, Scalabrini, Puigros, Ramos, etc. Esa nutriente del revisionismo dio fuerza a la corriente universitaria de la izquierda nacional, que se transformó en AUN en los años 70 y derrota en las elecciones universitarias por primera vez a la franja morada radical, al Partido Comunista, al Partido Socialista, arma una alianza interesante y gana por primera vez en la historia argentina la Federación Universitaria Argentina, que levanta las banderas del 17 de octubre, del retorno de Perón, la democracia, y planteaba la integración latinoamericana. Ese AUN que se formó en las calles de Córdoba, en las calles luchando contra la dictadura, tiempo después renace con energía y con esta fuerza, con esta valentía de reivindicar las Malvinas hoy aquí en Mendoza. Así que bueno, yo un sincero aplauso y reconocimiento a tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que el imperialismo está como un tigre con hambre, está en crisis el imperialismo. Me refiero a Estados Unidos, Europa. Están en crisis, incluso tienen problemas de desocupación, cierre de industria. Estados Unidos está gastando 700.000 millones de dólares por año en armamento. El 50% de los gastos de armamento que gasta el mundo, todos los países del mundo, la mitad lo está gastando los Estados Unidos. Están como fuera de sí. Y tienen un grupo de países en decadencia, también desesperados como ellos, como Francia, Inglaterra, en menor medida también Alemania, incluso Italia, que hicieron de peones de ellos en Libia, cometiendo un genocidio hace poco, bombardeando sus ciudades por doquier, y con un grupo de mercenarios llegó al extremo de masacrar a Gaddafi delante de las cámaras. Gaddafi fue uno de los que nos mandó esos misiles para ayudar a la Argentina. Y eso es imperdonable para el imperio. O sea, demoraron y en un momento se la dieron. No estoy diciendo nada nuevo. Bombardearon Irak desde hace varios años, que venían bombardeando y bombardeando Irak, Afganistán desde hace años y años. Todo a través del petróleo, de la búsqueda del petróleo, bien como planteaba acá el compañero, a través de la energía para producir y generar y mantener en marcha esa máquina infernal de la guerra. Pero están en crisis y son tan peligrosos, ya digo, como un tigre con hambre. Y la noticia buena es que están mirando para otro lado, no están mirando para América Latina en cuanto al armamento, porque nosotros hacemos una diferencia en el planteo teórico sobre lo que es una colonia y una semicolonia. O sea, el imperialismo se ha movido a lo largo de su historia a través de los ejércitos, ocupando los territorios, quitando sus riquezas naturales, pero también se ha manejado a través de un sistema cultural. A veces es más barato a través de los medios de comunicación y generando una política de colonización cultural, de comprar intelectuales, que algunos se presentan gratuitamente. Yo estoy integrando, como me había presentado, el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, y generó la creación de este instituto una gran polémica. ¿Qué quieren revisar? Decía Romero, Beatriz Arlo, Eliachev. ¿Qué quieren revisar? ¿Por qué no miramos para el futuro? ¿Por qué queremos mirar tanto el pasado? Pero no conocer nuestra historia es como no tener memoria, salir un día, levantarnos de nuestra casa, salir caminando y no saber quiénes son nuestros padres, qué hicimos ayer, de dónde venimos. Eso es la historia. Y resulta que tenemos una historia justamente muy comprometida
Una historia donde Mitre no solo hizo la guerra, el genocidio en el Paraguay, sino escribió después, inteligentemente, el discurso. Escribió la historia. Y para mejor dejó un diario y medios de comunicación que le cuidan la espalda todos los días. Muy inteligente. Pero, bueno, también está el rol que tenemos que jugar nosotros, los que tenemos un pensamiento nacional, popular, federal, latinoamericano. Tenemos que ir generando al mismo tiempo esa batalla. ¿Por qué? Porque los movimientos nacionales, el irigoyenismo en su momento, el peronismo, actualmente el kirchnerismo y las variantes del peronismo que hay, nunca se ha ocupado en sí mismo de esa gran batalla cultural. ¿Por qué? Porque las necesidades sociales, las necesidades inmediatas frente a la injusticia social hace que se quede de lado los temas culturales. Pero me da la impresión de que en este momento las cosas están cambiando, de que hay una voluntad por parte de la Presidenta de la Nación de generar una política cultural distinta, de dar esa batalla, y de los presidentes latinoamericanos también. Y acá entra Malvinas, porque cuando los presidentes latinoamericanos plantean que las Malvinas son argentinas, nosotros nos planteamos que las Malvinas son latinoamericanas. Es una fantasía eso de la Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, etc. Nosotros somos producto de un fracaso histórico, que fue la lucha de nuestros libertadores por la independencia, y a partir de ese triunfo por la independencia perdimos nuestra unidad nacional y nos partimos en 20 pedacitos. Estados Unidos son justamente eso, los Estados Unidos. Ellos lograron su independencia y su unidad. Nosotros logramos nuestra independencia y perdimos la unidad, y ahí nos dividimos. Y hoy nos encontramos con un momento donde creo que la historia ha juntado la idea con el tiempo. El tiempo pareciera ser que es este. Aparentemente el tiempo es este. Los presidentes latinoamericanos se han reunido en la CELAC, un nombre medio raro. Escuchamos, claro. La CELAC, que nos sorprendió a los que vamos siguiendo un poquito la investigación histórica y esto, que nos sorprendió, que es el acontecimiento más importante de los últimos 200 años en la historia política de América Latina. La CELAC fue lo que intentó Bolívar, reunir a todos los líderes de América Latina sin Estados Unidos y las fuerzas europeas. Y se logró en Caracas, en la CELAC. Se logró hace pocos días. De México a la Argentina, todos los presidentes reunidos, planteando sus objetivos comunes, planteando las dificultades. ¿Cuál es la divisoria de aguas hoy en América Latina? ¿Qué es ser revolucionario o qué es ser contrarrevolucionario? ¿Cuál es la cuestión hoy en América Latina? Es los que están por la unidad y trabajan por la unidad de América Latina y los que están en contra. Los que están en contra de la unidad o se hacen los tontos están en la contrarrevolución. Hoy yo estoy más cerca de Santos de Colombia, que es un reaccionario, un liberal, que de Tabaré, del Frente Amplio de Uruguay, que ante el conflicto con las pasteras recurrió a Bush contra la Argentina. Si Santos se reúne con Fidel Castro, con Chávez, y empieza a plantear la necesidad de la unidad, bienvenido Santos a la integración latinoamericana. O sea, no solo nos quedemos con las banderas revolucionarias en abstracto, sino en lo concreto. Hoy la integración latinoamericana es un deber. Estuve el otro día en Caracas, así que discúlpenme si estoy un poquito chavista. Pero, bueno, ahí le planteaba al ministro de Cultura de que era necesario hacer el eje Buenos Aires-Caracas, o Argentina-Venezuela, porque ellos nos necesitan. Nos necesita mucho el peronismo. Chávez dice que es peronista, es un peronista bolivariano. Y nos necesita porque el nutriente ideológico de Chávez está basado básicamente en el apoyo del socialismo cubano, del Partido Comunista Cubano, de la socialdemocracia, y él es un militar católico. Entonces tiene como ahí una serie de distintos elementos que se conjugan y generan ese movimiento que hoy es punta en América Latina. Y nosotros, que muchas veces por nuestra propia formación, tal vez más conservadora, en la Argentina, digamos, frente a un Chávez tan audaz,
que pone los dedos en Irán, pone los dedos, no se asusta diciendo guarda, ¿no? Entonces me hace acordar lo que decía Metol Ferré cuando le preguntaron al uruguayo, al filósofo uruguayo ya desaparecido, le preguntaron, dice, ¿pero qué opina usted de Chávez? Entonces Metol dice, bueno, dos cosas de Chávez. Una, no toquen a Chávez. Si tocan a Chávez, tocan a América Latina y América Latina no lo va a permitir. A Chávez no se lo toca. Punto 2. Chávez, no van a hacer pelota. Bueno, pero necesitamos, o sea, yo creo que el equipo de presidentes que tenemos es un gran equipo. Con Dilma, con Cristina, con Chávez, con Evo. No se dio nunca. Y todos con un criterio de integración. Y algo que va para nosotros, para los que estamos sentados acá. Tete Mujica dijo en una de esas reuniones, dice, nosotros estamos trabajando por la unidad, pero nunca vi una huelga de estudiantes, de obreros, de trabajadores por la unidad latinoamericana. O sea, me da la impresión de que los presidentes nuestros van adelante nuestro. Con esa frase yo me quedé frío. Y después Chávez, en la CELAC, leyendo Historia de la Nación Latinoamericana, dijo, nuestros próceres, San Martín, Bolívar, Artigas, no están en nuestras espaldas, están adelante, nosotros los estamos siguiendo, estamos intentando cumplir el sueño que ellos marcaron, el camino que están tomando. O sea que nosotros no nos tomemos atrás, tenemos adelante a San Martín, tenemos adelante a Artigas, a Bolívar, y adelante a nuestro presidente, y nosotros estamos en la retaguardia. Nosotros tenemos que constituirnos como militantes de la unidad latinoamericana, ver qué podemos hacer para la unidad latinoamericana, desde cada uno de nuestros ámbitos. Eso es la clave hoy de la independencia nacional, de la recuperación de las Malvinas, de la salida del mar de Bolivia. El otro día acompañé a compañeros bolivianos en Buenos Aires en un acto en la Plaza Rivadavia, está Bolívar, un acto por la soberanía marítima boliviana. Y yo planteé, cuando me tocó hacer uso de la palabra, que no estaba en un enfrentamiento con Chile, sino que estaba en la liquidación de ese sindicato, que es el sindicato de las aduanas internas. Nosotros tenemos que tener una barrera proteccionista industrial nacional, que está llevando muy bien Moreno, que están denostados, pero hacia afuera, no hacia adentro. Hacia adentro tenemos que constituirnos con una libertad absoluta de bienes industriales y de bienes y materias primas y también de personas, de hacer de esto la gran nación latinoamericana. Así que yo, para darle el contexto de esto, en el cual estamos dando los 30 años de Malvinas, podría sintetizar en que los 19 pensadores cipayos, encabezados por Beatriz Sara, encabezados por un tal Palermo, por Eliachev, Leuco y tantos otros periodistas, que criticaron tanto el Instituto Manuel Dorrego de Revisionismo Histórico, diciendo que es lo que hay que revisar. Ellos, sin darse cuenta, constituyeron un nuevo instituto de revisionismo histórico, porque propusieron que la Argentina cambie su posición histórica frente a las Malvinas para defender el derecho de los quechas, ¿correcto? Plantearon ese revisionismo. Entonces yo les propongo que se cree el Instituto de Revisionismo George Canning, impulsado por ellos, ya que están planteando la posición inglesa en territorio argentino y latinoamericano. Quiere decir, amigas y amigos, de que la batalla hoy es cultural. ¿Y por qué es la buena noticia? O sea, la buena noticia es de que tenemos al imperio sanguinario y terrible apuntando hacia otro lado del mundo. Y nosotros tenemos un continente democrático, en paz, con presidentes valientes, que tienen claro el objetivo sanmartiniano y artiguista y bolivariano, y que solo hace falta que nosotros mismos, cada uno, asumamos un compromiso militante para acompañarnos en esta gran tarea de la integración. Así que yo sintetizaría lo de Malvinas, para los que no lo entienden, que muchas veces los argentinos tenemos esas cosas que en medio de los extranjeros no entienden, ni que es el peronismo, ni Maradona, ni las Malvinas,
que Malvinas es un sentimiento, es una bandera de lucha, es una espina que tenemos clavado en el pecho, que nos recuerda día a día la necesidad de la emancipación nacional y la necesidad de la emancipación cultural. Para no extenderme más, termino aquí y después, si quieren, podemos contestar algunas preguntas. Muchas gracias.